Después de muchos experimentos e intentos fallidos, el inventor francés Joseph Nicephore Niepce logró en 1826 captar la primera fotografía. Esta fue hecha con una placa de peltre cubierta con una especie de asfalto sensible a la luz. Estos y muchos datos más los tendremos aquí en Conexión UTM. ¿Qué tal amigos? Soy Eddie Baeza y bienvenidos a Conexión UTM. En esta ocasión tenemos de fondo un hermoso mural que aún está en proceso de elaboración dentro de nuestras instalaciones. En este episodio les tendremos diversas cápsulas, muchas de ellas realizadas por los mismos alumnos, poniendo en práctica lo que aprenden en esta universidad. Para comenzar, tenemos una nueva sección llamada ¿Sabías qué?, con interesantes y divertidos datos sobre diversos temas. Acompáñenme y aprendamos más sobre fotografía. La cámara fotográfica es algo muy común en nuestros días. Pero en sus inicios era un invento muy caro, que solo unos cuantos podían tener. Pero, ¿sabías que Kodak inventó en 1900 una cámara que solo valía $1? Gracias a esto, la fotografía se volvió popular. La fotografía tiene sus inicios desde muchos siglos atrás, pero no precisamente como la conocemos ahora. Su pariente más antiguo es la cámara oscura, que era una especie de habitación totalmente cerrada con solo un orificio por el que pasaba la luz. Esto permitía recrear imágenes al otro lado de la habitación, con lo que más adelante se hicieron diversas modificaciones para poder hacer pinturas, retratos, planos, entre muchas cosas más. Pasaron muchos años hasta que en 1826 un inventor francés descubrió cómo fijar estas imágenes en una placa. Pero las fotografías en este caso no eran muy buenas y tenían que ser tomadas por casi 8 horas. Creo que por eso la gente siempre salía con cara de enojado. Poco a poco fueron surgiendo mejores formas de hacer fotografías, como el daguerrotipo, que era una placa de plata pulida. Pero el problema es que no se podían hacer copias. El calotipo fue el invento que permitió que al hacer una fotografía se pudiera replicar. Hasta el invento de George Eastman, que fue el rollo fotográfico junto con una popular cámara, los cuales fueron patentados en 1888, con lo que la fotografía pasó a ser un invento para expertos a un invento para aficionados. Las primeras fotografías fueron en blanco y negro, pero desde los inicios se trataba de crear imágenes a color. De hecho, las primeras opciones más sencillas era pintar sobre la fotografía en blanco y negro. Seguramente habrán visto alguna de estas en casa de la abuelita. La fotografía ha tenido muchos avances a lo largo de su historia, hasta llegar a las avanzadas cámaras digitales de hoy, que de hecho cada vez son más pequeñas y con mayor tecnología, como las cámaras de celular. De hecho, ¿sabías que en Facebook se suben al día más de 250 millones de fotografías? La fotografía es una disciplina muy bonita, pero también no es tan fácil. Requiere muchos conocimientos, técnica y lo más importante, pasión. Aquí en la UTM son varias carreras que aplican estos conocimientos y para que sigamos aprendiendo más de esto, veamos la siguiente cápsula sobre cómo podemos hacer mejores fotografías incluso con un celular. Saber mirar es algo que resulta difícil en fotografía, pero a la vez es indispensable para obtener buenos resultados. Existen reglas que ayudan a dar expresividad a una fotografía. Para ello, analizaremos cuáles son los puntos más importantes que nos podrán servir y que podremos aplicar en cualquier momento al tomar alguna fotografía. La composición. Entre las principales normas de composición están las relativas a profundidad o perspectiva, detalle, punto de vista, tamaño, forma y situación. Estos son factores que forman un todo en la fotografía. En esencia, la composición es la selección y colocación de los objetos en el área a fotografiar.
El encuadre. Entendemos como encuadre fotográfico la captura de la realidad exterior, eligiendo y organizando los elementos que formarán parte de la composición del contenido de la imagen. Es decir, aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía y la porción de escena que elige captar. Ante un mismo motivo, cada fotógrafo puede elegir hacer una fotografía muy diferente captando unos u otros elementos. La regla de los tercios. La regla de los tercios es una de las reglas más básicas de composición fotográfica. Consiste en dividir la imagen en 3 tercios imaginarios horizontales y verticales. Los 4 puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para situar un objeto de interés, alejando este del centro de la fotografía. Estos se conocen como puntos fuertes o puntos áureos. Regla del horizonte. La regla del horizonte va relacionado con la regla de los tercios que dice: hay 4 puntos dentro de un cuadro que son más atractivos visualmente que el resto. Para poder seguir la regla del horizonte, bastará con que usemos solo 2 de estas líneas, las horizontales. Es decir, dividiremos la imagen en 3 franjas horizontales, completamente iguales entre ellas. Una vez hecho esto, solo deberemos utilizarla para distribuir los elementos de nuestra imagen. Las líneas del horizonte las colocaremos dependiendo cuál sea nuestro punto de interés. Así que tenemos 2 posibles posiciones para nuestro horizonte: en la parte superior de la imagen y la parte inferior. No olvides que las reglas a veces están para romperlas. Pero ojo, primero hay que conocerlas muy bien y tener una intención concreta para poder hacerlo. Espero que hayan puesto mucha atención a lo que acabamos de ver y lo que sigue es ponerlo en práctica, ya que es la única manera de mejorar. Si a la primera no les quedan las cosas como deben ser, siempre hay que seguirlo intentando. Hablando de eso, ¿cuántos intentos fallidos creen que tuvo Edison para inventar la bombilla de luz? Lo sabremos más adelante en Conexión UTM.